El presente video se realiza con el fin de presentar temas relacionados con las tablas de valoración documental de la unidad 3 de la materia de organización y descripción de archivos. Primeramente vamos a ver el marco normativo emitido por el Archivo General de la Nación que regula los fondos acumulados. Este marco normativo comprende el decreto 1382 del 95, el acuerdo 08 del mismo año, el decreto 998 de 1997, los decretos 254, la ley 594 del año 2000 y la ley general de archivos. ¿Qué es la ley general de archivos? El acuerdo 038 del año 2002, el acuerdo 041 del mismo año, el acuerdo 15 de 2013 y el acuerdo 02 de 2004. El Archivo General de la Nación en materia de las tablas de valoración documental también genera un marco normativo que está contemplado por la ley 80 de 1989 en su artículo 2, la ley 594 del año 2000 y los acuerdos 002 de 2004, el acuerdo 011 de 2008, la resolución 128 del año 2010 emitidos por el Archivo General de la Nación. De igual manera el acuerdo 004 de 2015, mediante la cual se reglamentan parcialmente los decretos 2578 y 2509 del año 2012, el acuerdo 060 del año 2001 y la Constitución Política de 1991 en sus artículos 15, 23, 74, 86, 87, 106 y 209. Continuamos con lo que es un fondo acumulado. Un fondo acumulado son la totalidad de los documentos reunidos por una entidad en diferentes lugares de almacenamiento producidos en el transcurso de su vida institucional, sin un criterio archivístico determinado de organización y de conservación. Ahora vamos a ver cómo se identifica un fondo acumulado. Para identificar un fondo acumulado debe tenerse en cuenta la última reestructuración con el fin de tomar esta fecha como punto límite de las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. ¿Cómo diagnosticar un fondo acumulado? El diagnóstico de un fondo acumulado debe ser integral, que permita la recolección sucesiva de la información sobre la administración, el estado, la conservación y el nivel de la organización de la documentación que va a ser analizada. ¿Qué formatos se deben tener en cuenta para realizar este diagnóstico? Se deben tener en cuenta la aplicación de formatos como de otras áreas de depósito, que consiste en relacionar los sitios o lugares que albergan la documentación y que están ubicados dentro de la misma ciudad. Dicho formato permite conocer el responsable del depósito y la ubicación exacta del mismo. Otro de los formatos que debe aplicarse es el de identificación de fondos y secciones por depósito. Con la aplicación de dicho formato se logra conocer el nombre de la actividad productora y de sus dependencias, información necesaria para la labor de clasificación. Y el último formato a aplicar es el de identificación de asuntos en fondos y secciones por depósito. Permite identificar asuntos de cada dependencia, secciones o subsecciones de cada entidad o fondo. Dentro de la metodología y los instrumentos utilizados para la reconstrucción de la historia institucional, se requiere en primera medida realizar un acopio de la información. Se basa en la investigación fundamental apoyada en las fuentes escritas. Este tipo de fuentes pueden ser primarias, que a la vez son fuentes legales, fuentes de recopilación de normatividad y modalidades de cambios institucionales. Pueden ser fuentes institucionales, que incluyen la memoria institucional, la consulta de documentos misionales de archivo de la entidad, entrevistas y las fuentes secundarias, que pueden ser bibliografía misional especializada, bibliografía teórica y bibliografía general. Los instrumentos a emplear son los cuadros de clasificación. Se propone que el cuadro de clasificación documental
que sea el cuadro que sea el cuadro de clasificación documental, ya que es la representación simbólica del fondo de una entidad, que permite concebir la estructura jerárquica y lógica que refleja las funciones y las actividades de una organización, así como sus funciones en la generación en la creación y en la recepción de los documentos. ¿Cómo se desarrolla un plan de trabajo archivístico integral? El plan archivístico integral se entiende como un conjunto de acciones administrativas y técnicas tendientes a la organización, conservación y preservación de los documentos de valor secundario. Para ello se deben establecer un objetivo general y unos objetivos específicos, elaborar la descripción del estado físico y el nivel de organización de los documentos y, por último, señalar la metodología y técnicas archivísticas que se deben aplicar. Los procesos técnicos que se utilizan son la identificación, la clasificación, la depuración, la ordenación, la descripción, la valoración y elaborar propuestas de tablas de valoración documental y, por último, realizar reuniones de comité de archivo para determinar cómo se vienen presentando y cómo se vienen aplicando estos procesos. También es necesario tener en cuenta el recurso humano que hace parte de esta valoración. Se deben calcular los tiempos, identificar los materiales necesarios para el realmacenamiento, la identificación, las unidades de conservación adecuadas, los rótulos, los equipos de cómputo, las medidas de limpieza y desinfección para los casos que se requieran. También se debe tener en cuenta una dotación de seguridad industrial en cuanto a dotación de seguridad industrial para las personas que se hagan cargo de esta labor. Se debe contar con los espacios de trabajo y de almacenamiento, con el mobiliario adecuado, se deben tener en cuenta los costos, se debe tener un cronograma completo de la actividad que se va a realizar. Se debe contar también con una bibliografía de los materiales con los que se van a contar y se debe socializar el proyecto en cuanto a su actividad de ejecución y en cuanto a los resultados que se puedan llegar a producir. Procesos archivísticos que se deben llevar a cabo en la intervención o en la organización de un fondo acumulado. Estos son el diagnóstico, los procesos técnicos de limpieza de los documentos de almacenamiento, clasificación, ordenación, descripción, valoración documental y disposición final de acuerdo a las tablas de valoración documental y al ciclo de vida del expediente que se vaya a organizar, de los expedientes que se vayan a organizar. ¿Qué son las TBDs? Las tablas de valoración documental son el listado de series o asuntos a los cuales se les asigna tanto el tiempo de permanencia en el archivo central como su disposición final. ¿Qué etapas se deben llevar a cabo en la elaboración de las tablas de valoración documental? Se debe corroborar las etapas de la evolución documental, se debe hacer una revisión cuidadosa de los inventarios confrontándolas con las tablas de valoración documental, se debe confrontar las opciones señaladas en la disposición final, se debe realizar una verificación de los anexos que sustentan las decisiones de retención y de disposición final y, por último, se deben se debe tener la aprobación de las tablas de valoración documental mediante un acta del comité de archivo. ¿Cómo se construyen las tablas de valoración documental? Estas se construyen basadas en el conocimiento de la historia institucional y los inventarios que se desarrollan en cada etapa de la entidad en la que se va a elaborar la propuesta de tablas de valoración documental. Se debe tener en cuenta el nombre de la entidad, el tiempo de retención en el archivo central, el código que se le asignará siguiendo un orden jerárquico de dependencias. La propuesta de la tabla de valoración documental debe presentarse ante un comité de archivo de la entidad debidamente sustentada, acompañada de todos los actos administrativos de creación, restauración, función, liquidación, manuales y demás normas internas que afecten la producción documental y que determinen una disposición final de los documentos.
¿Cómo se debe realizar el registro y la identificación de los documentos electrónicos en las tablas de valoración documental? Cada documento deberá tener la información necesaria para identificar el contexto de las actividades administrativas que lo conforman y el vínculo archivístico existente entre los documentos de archivo y los expedientes de acuerdo a lo establecido en las tablas de retención documental. La información debe estar disponible para consultar el presente y el futuro independientemente del sistema que la produjo, su estructura y un medio de registro original. De igual manera se debe mantener un vínculo permanente entre el documento y sus metadatos. Los documentos electrónicos y la información en ellos contenida debe estar disponible en cualquier momento mientras la entidad esté obligada a conservarla de acuerdo a lo establecido en las tablas de retención documental. ¿Cómo se debe registrar e identificar los documentos especiales en las tablas de valoración documental? Entonces se debe tener en cuenta el código de la dependencia, el nombre de la dependencia, el código de la serie documental, el nombre de la serie documental, el nombre del número de la unidad de conservación, las fechas extremas, los datos de localización, sala, estanterías, entrepaños, cajas, fecha final de conservación y disponibilidad final. Ahora miraremos qué es la aplicación de las tablas de valoración documental. La aplicación de las tablas de valoración documental será inmediata si la documentación cumple con los tiempos de retención establecidos en el archivo central o su segunda etapa de ciclo vital de las series evaluadas. Para todos los efectos, se debe elaborar un inventario de la documentación que cumplió el tiempo asignado en las tablas de valoración documental con el fin de transferir esta documentación al archivo histórico de la entidad o, si es dado el caso, al archivo general de la nación. Relación de las tablas de valoración documental con el sistema integrado de conservación. Se deben tener en cuenta aspectos como causas, riesgos, consecuencias. Después de alguna eventualidad se recurrirá a la utilización de diferentes instrumentos archivísticos como cuadros de clasificación, tablas de retención documental, tablas de valoración documental, sistemas de registro y control correspondientes, entre otros. ¿Cómo se deben articular las tablas de valoración documental con un programa de preservación digital a largo plazo? Esto se hace con el fin de poder acceder a la información de los documentos que se encuentran en un archivo con el fin de recuperar la memoria institucional que estos contengan. Esto servirá como soporte fundamental a la hora de querer garantizar su preservación en el tiempo. Cuando estos se convierten en un documento electrónico de archivo o cuando son digitalizados. Que la valoración documental es el proceso por el cual se determinan los valores primarios y secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases del archivo. ¿Cuáles son las fases de la valoración documental? Son la identificación y la clasificación, la descripción, el análisis y la especificación de la información. Valores que pueden adquirir los documentos. Pueden adquirir valores primarios, que es el valor que contienen los documentos mientras sirve a la organización que los produce. Este valor contempla adicionalmente los siguientes valores: valor administrativo, valor legal, fiscal, valor contable y valor teórico. El valor secundario de los documentos es el valor que adquieren los documentos una vez que pierden sus valores primarios, su utilidad cultural y histórica o científica. Este valor contempla adicionalmente los siguientes valores: el histórico, el cultural, el científico y el técnico. Ficha de valoración documental. La ficha de valoración documental es uno de los soportes cualitativos de las tablas de retención documental y de las tablas de valoración documental. Y un análisis sobre los campos que se deben contener en una ficha de valoración documental. La información que se registra en la ficha de valoración está relacionada directamente con la historia del documento, desde el propio momento en que fue creado hasta en el momento de llegarse a los que se deben registrar datos como el nombre de la serie, la subserie,
el espacio que ocupan los documentos, la clase de documentos, qué es, las características